Hola, Dios les bendice. Pues espero hayan tenido muy bonito fin de semana. Vamos a iniciar esta semana. Seguimos con nuestro sermón del monte, ¿sí? Seguimos con las bienaventuranzas. Y en estas bienaventuranzas hoy tocaremos el tema de tener hambre y sed de justicia. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué significa el decir bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia? Porque ellos serán saciados. Muchos de nosotros hemos oído este sermón del monte muchas veces durante nuestra vida, ¿sí? Pero realmente no hemos prestado atención, o al menos yo no prestaba atención en qué significaba todo ello, ¿sí? Muchos de nosotros venimos de una procedencia católica, otros son cristianos de nacimiento, otros tienen otras doctrinas, etcétera. Pero en todas ellas se habla del sermón del monte porque es una forma es una característica que tenemos los hijos de Dios, para, por lo, para lo cual o por lo cual vamos a llegar al reino de los cielos. Tú necesitas tener estas características para que puedas entrar al reino de los cielos. Ya hemos mencionado pobres de espíritu, ya hemos mencionado que aquellos bienaventurados son los que lloran porque serán consolados. Ya hemos mencionado también que tenemos que ser mansos y humildes para que nosotros podamos tener heredad en la tierra. Y ahora nos toca la cuarta bienaventuranza, que es bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. Pero ¿qué significa esto? ¿De qué se trata? ¿Sí? La justicia es el darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Sí? Obrar en forma justa quiere decir obrar dándole a cada persona lo que le corresponde. ¿Sí? Si a ti no te gusta, por ejemplo, que te traten mal, tú no vas a tratar mal a los demás. Tú vas a ser justo, ¿sí? Vas a darle a la persona, vas a tratar a la persona como quieres que te traten a ti y como quieres que te den a ti, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que las bendiciones que Dios, esas bendiciones espirituales, que Dios ha peleado por ellas para nosotros, ¿sí? Ha pagado precio para nosotros. Esas bendiciones Dios las da en forma justa. Dios no te va a dar ni más ni menos de lo que te corresponde. Fíjate, por la gracia de Dios, por ese gran amor que Dios nos tiene, no nos dio realmente lo que nos corresponde, que significaría el hecho ¿cómo te diré? Darnos el castigo que realmente nos correspondía. Dios te bendice, Betty. Darnos el castigo que realmente nos correspondía por nuestro pecado, sino por gracia de Dios, por amor de Dios, Jesucristo fue el que pagó ese precio. Jesucristo nos hizo aceptos, nos hizo adecuados para nuevamente estar con esa relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Jesús en su fidelidad, Dios en su fidelidad tan hermosa que tiene para con nosotros, nos está dando las cosas, nos está dando las bendiciones, nos está dando los regalos que tiene para nosotros. Justamente, ni a unos más ni a unos menos, todos tal cual deben de ser. Fíjate, muchos de nosotros tenemos muchos deseos, queremos muchas cosas, queremos diferentes cosas que nos den, ¿sí? Pero Jesucristo ya compró esos regalos para ti a precio de sangre. El principal regalo es la salvación. Esa ya la tienes, Dios ya te la dio. Dios te la entregó, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Agradecerle a Dios por esas bendiciones que ya compró a precio de sangre y la mejor, la salvación, ¿sí? Esos deseos fueron creados por Dios para nosotros, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que cuando nosotros perdimos por el pecado el paraíso, también nos retiramos de todo lo que era los regalos que Cristo tenía, que Dios tenía para nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Por gracia Jesucristo vino a la tierra, vino al mundo, nació de una virgen, sí, de una joven pequeña, de una virgen. Y a través de su pasión, a través de su sacrificio, nos dio vida eterna. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros no buscamos a Dios, no queremos acercarnos a Dios, no queremos participar, ¿sí? De ese gran regalo que tiene Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos de acuerdo a dejar muchas cosas del mundo y olvidarnos de ellas para seguir el camino de Cristo, que es todo lo contrario a los deseos del mundo. Fíjate, ¿cuántos de nosotros buscamos a Dios, pero no queremos abandonar las cosas? ¿Sí? Buscamos a Dios, pero no nos queremos abandonar en manos de Dios. Decimos, no, es que Dios promete esto, esto, esto y esto. ¿Sí? La promesa más grande que tiene Dios para nosotros es que creyendo en Jesucristo y creyéndolo en el corazón y confesándolo, somos salvos, ¿sí? Somos adecuados para seguir el camino con Cristo. Pero muchos de nosotros no lo aceptamos, no queremos soltar el mundo, no queremos ir en contra de nuestros deseos personales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simple y sencillamente Dios en su bondad, en su generosidad, siempre está ahí con nosotros, siempre está al tanto, siempre está esperando a que tú lo llames para que Él te ayude, ¿sí? Dios lo único que te pide es que obedezcas los mandamientos que ya te dejó dichos. ¿Cuáles son? ¿Sí? Son dos mandamientos todos los 10 mandamientos se resumen solamente en dos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu ser, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos que más pide Dios, ¿sí? Pero son los que a nosotros más nos cuesta. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente nos entregáramos a Dios como es, si realmente obedeciéramos a Dios como es, si realmente aceptáramos su justicia, seríamos muy diferentes, ¿sí? Dios nada más lo único que quiere es que dejes de actuar imprudentemente, que seas sabio en tu caminar. ¿Qué significa esto? Que simple y sencillamente entendamos, ¿sí? Que con Dios vamos a tener esa paz y esa felicidad que tanto buscamos. Tanto buscamos en nuestros deseos personales, en bienes materiales, en situaciones no agradables, ¿sí? Y lo que Dios dice es, sé sabio, entiende, comprende cuál es el caminar correcto de un hijo de Dios. Muchos de nosotros queremos hacer la justicia por nuestra propia mano. No le dejamos la justicia a Dios, ¿sí? No tenemos esa sed de que se nos haga justicia, pero no dejamos la justicia en manos de Dios, sino queremos hacerlas a nuestro modo y a nuestra forma. Fíjate,
Nosotros podemos estar tranquilamente, podemos estar en paz, podemos estar bien, siempre y cuando nosotros queramos, ¿sí? Siempre y cuando realmente queramos prestar atención, queramos sujetarnos a la ley de Dios, ¿sí? Nosotros vamos a tener esa paz que solo Él nos da, ¿sí? Fíjate, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Primero, que ya no contendamos, que ya no peleemos, que ya no discutamos, ¿sí? Que si tienes algún problema con tu hermano, vayas antes de dar tu ofrenda y vayas y te pongas a cuentas. Ponte primeramente a cuentas con Dios y posteriormente con tus hermanos. No pelees, no discutas. Deja la justicia en manos de Dios. Deja que Dios le dé a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a la voluntad de Dios. No quieras hacer lo que tú quieres. No quieras que la justicia sea de acuerdo a tu conocimiento, a tus bienes personales, a tus bienes, bueno, así, lo que tú piensas, ¿sí? No es así, a tus ideas personales, no es así. Necesitas entregarle a Dios esa, pues ahora sí, esa autoridad sobre tu vida, para que sea Él el que tome justicia, para que te pueda dar esa paz, para que tú estés tranquilo, estés sereno y puedas, a pesar de estar en tribulación, puedas tener esa felicidad, esa paz. ¿Cómo lo vas a lograr? Vamos a tener que negarnos perdón, vamos a tener que ser pobres de espíritu. ¿Qué significa? Reconocer que solamente Dios es el que nos puede proporcionar esa paz. Nadie más, ¿sí? Reconocer humildemente que todo lo que tenemos, que todo lo que hay en nuestra vida, que nosotros mismos estamos por gracia de Dios, porque Dios así ha querido, porque Dios así ha tenido a bien. Dios ha tenido a bien que estemos nosotros con Él, ¿sí? Fíjate, necesitamos mantenernos sanos, tanto espiritual como emocional, como físicamente. Tú me vas a decir, bueno, Maru, ¿cómo es eso? Primera, cuando tenemos, bueno, para tener esa sanidad espiritual, tenemos que decirle a Dios, que sea Dios quien tome control total de nuestra vida, que sea Dios quien tome control total de nuestros pensamientos y de todo aquello que necesitamos sujetar a Dios. Posteriormente, ya que tú tomaste esa decisión, que ya le pediste a Dios que sea Él el que tome control, ¿sí? Tenemos que dejar que fluya todo lo que tenemos por dentro y entregárselo a Dios. Todas esas heridas, todo ese dolor, toda esa tristeza, entregárselo a Dios. Tenemos que perdonar y pedirle a Dios que Él sea el que haga justicia, no nosotros, ¿sí? Si nosotros queremos hacer justicia, nunca vamos a tener paz. Si nosotros dejamos que sea Dios quien haga justicia, vamos a ser saciados, como dice su palabra, ¿sí? Vamos a ser bendecidos con la justicia de Dios. Dios es el que nos va a dar realmente ese equilibrio espiritual. Y al entregar todo lo que traemos, vamos a ser sanos emocionalmente. Cuando tú estás en equilibrio emocional y espiritual, automáticamente el cuerpo se va al equilibrio físico y vas a estar completamente equilibrado en cuerpo, alma y espíritu. Fíjate, muchos de nosotros no queremos perdonar. ¿Cómo has sentido? ¿Cómo te has sentido cuando no has querido perdonar? ¿Cómo te has sentido cuando tienes todavía resentimiento en tu corazón?
cuando sientes que no hay cosa justa, cuando estás enojado porque tú sientes que las personas que se han ido, no es justo que se hayan ido. Imagínate, si nosotros no conocemos lo que se venga más adelante, y Dios sí, y en su infinita misericordia Dios se los quiere llevar para que no pasen todo lo que se venga posteriormente, eso es decisión de Dios. Nosotros por obediencia debemos de aceptar la voluntad de Dios. Nadie más que Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, ¿sí? Dios sabe darnos lo justo, como decimos que es el significado de justicia, darnos a cada uno lo que nos corresponde. Fíjate, así como el hambre y la sed son necesidades vitales, también la justicia es esa necesidad vital que tenemos que tener nosotros. Pero para que llegue esa justicia a tu vida, necesitas entregarle todo a Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces se te ha dicho que perdones? A Pedro, cuando Pedro preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? A Pedro se le dijo 70 veces 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tu hermano te pide perdón, tú le debes de perdonar. Y aunque no te pida perdón, tú le debes de perdonar para que saques de ti ese resentimiento, esa situación que te está haciendo daño, para que dejes de meditar en el problema y entregues a Dios todo aquello que te está haciendo daño. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando tú te sometas a la justicia de Dios? Que simple y sencillamente vas a estar confiado o confiada de que Dios sabe exactamente lo que a cada uno le corresponde. ¿Te acuerdas que te he dicho que Dios conoce a la persona que te hizo daño? Conoce si fue con intención o sin intención, o con qué motivo o por qué fue por lo que te hizo daño. ¿Sí? Nosotros conocemos nada más una parte, la versión de nosotros, la forma de pensar de nosotros. Pero Dios conoce también qué es lo que tenía la otra persona. Entonces, cuando Dios toma control, Dios es el que sabe dar, como te digo, a cada uno lo que le corresponde. Imagínate, a ti no te gusta que te dañen, tú no tienes por qué dañar a los demás. A ti no te gusta que te ofendan, tú no tienes que ofender a los demás. Así como a ti no te gusta que te lastimen, tú no debes de lastimar para que no tengas que pedir perdón posteriormente, para que realmente estés en paz y tranquilo contigo mismo. Tú me vas a decir, oye, Maru, pero es que cuesta mucho trabajo. Sí, sí cuesta trabajo. Cuesta mucho trabajo el perdonar y sobre todo el perdonarte tú mismo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no estamos acostumbrados a perdonar. Decimos, tenemos mucho luego algunos de nosotros el lema de decir, pues que te perdone Dios, yo no soy Dios, ¿sí? Pero el asunto es que tú sigues cargando ese resentimiento, ¿sí? Cuando tú entregas ese resentimiento, ese enojo, esa herida a Dios, Dios va a obrar, Dios es el que se la va a llevar y tú ya no vas a tener ningún problema, ¿sí? Perdón. Tú te vas a sentir a gusto contigo mismo. Fíjate, muchos de nosotros luego buscamos que la gente nos ame a nuestra forma, nos respete a nuestra forma, nos obedezca a nuestra forma. Un día estaba yo platicando con una de mis hijas y estábamos precisamente hablando sobre esto.
porque le decía a una de mis nietas, sí, le decía a su mamá, pórtate bien, sí. Y dice, sí, sí me porto bien. ¿Sí te portas bien? Sí, sí me porto bien. Y se me queda viendo a mi hija y le digo, a su forma, en su idea y de acuerdo a su capacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis nietas así son pequeñas. No pueden portarse bien de acuerdo a como nosotros queremos. No pueden portarse bien de acuerdo a como nosotros pensamos y a los valores que nosotros estamos dando, ¿sí? Cada uno sabe los valores que trae, sabe los pensamientos que trae, sabe las heridas también que trae. Entonces, solamente Jesucristo, solamente Dios Padre, solamente el Espíritu Santo pueden ayudarnos, ¿sí? Y ser justos con nosotros mismos, ¿sí? Perdón, ser justos con nosotros para que nosotros mismos seamos justos también. Fíjate, ¿cuántas veces tú no has oído que aquellos que roban, aquellos que hacen maldad, nosotros decimos, pero que Dios los castigue, que Dios les haga esto, que Dios les haga aquello? Sí, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos robado sueños? Hemos hecho maldades, hemos tocado situaciones que no son las adecuadas. Y ahí, imagínate que otra persona te diga, que sea Dios quien lo castigue, que sea Dios quien esto, que aquello, ¿sí? Él nada más está viendo una parte, pero no sabe lo que realmente nosotros traíamos por dentro. Y que te digan eso, pues lógico, vas a decir, ay, no, ¿cómo? ¿Qué quién? Y vas a empezar a pelear, ¿sí? Así también, nosotros no podemos decirle a Dios, haz esto, haz aquello, castígalos así, no los castigues. No, Dios sabe lo que va a ser, cómo va a ser y en el momento en que va a ser. Esa es la justicia de Dios. Muchos de nosotros queremos que se nos haga justicia y vamos a ser saciados, ¿sí? Vamos a ser atendidos por Dios para hacérsenos justicia, pero no como tú quieres, no en el momento que tú quieres y no en la idea que tú quieres, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ahí se viene otra bienaventuranza. Dichosos los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia, ¿sí? Ellos obtendrán misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros perdonamos, que si nosotros estamos, a pesar de todas nuestras aflicciones, ayudamos a aquellos que están en miseria, ¿sí? A aquellos que están en pecado, a aquellos que están mal. Si nosotros nos compadecemos de ellos, también así Dios se compadece de nosotros, ¿sí? Fíjate cómo están ligados tan solo estas bienaventuranzas. Primero, ser pobres de espíritu. Ahí vas a conocer a Dios. Vas a aceptar que Dios se haga cargo, vas a estar con Dios. Segundo, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Ahí es cuando tú vas a sacar todo lo que traes por dentro y lo vas a entregar a Dios. Toda tristeza, todo dolor, todo enojo, toda situación que no es digna de Dios que hay en ti. Después, te tienes que enseñar a ser manso. ¿Qué quiere decir? Dejarle a Dios todo.
Que sea Dios quien responda por nosotros, que sea Dios quien guerree por nosotros, que sea Dios quien actúe por nosotros. Y nosotros mantenernos callados, no entrar en contiendas ni en problemáticas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que después se viene el que tenemos hambre y sed de justicia. ¿Sí? Y Dios nos va a saciar de eso. Dios nos va a hacer la justicia que nosotros queremos. ¿Ya ves? No necesitas mucho. Se va relacionando cada bienaventuranza. Pero para que tú seas saciado con justicia, viene, te digo, tienes que ser misericordioso. Tienes que compadecerte de los demás. Tienes que ayudar a aquellos que lo necesitan. A lo mejor no puedes en ese instante, pero sí puedes orar para que sea Dios quien se manifieste y les pueda ayudar. ¿Sí? Tú puedes tú tienes mucho poder en tus palabras. Tú le puedes decir, Señor, así como me has ayudado a mí, ayúdalo también a esta persona. Señor, así como me has permitido conocerte, permite que te conozca tal persona. ¿Sí? Cuando tú empiezas a clamar a Dios por otras personas, Dios es el que está obrando, Dios es el que va a hacer, ¿sí? Dios es el que va a hacer el milagro. Si tú no puedes en el momento ayudarle, ¿sí? Pídele a Dios que sea Él el que se manifieste. Fíjate, una vez yo iba por la calle, ¿sí? Y vi que se estaban peleando. Dije, ay, Señor, ¿sí? Vi que se estaban peleando y dije, ay, Señor, toma tu justicia, toma tu control de todo. Permítele, Señor, obra de acuerdo. Yo no sé quién empezó, quién no empezó, quién siguió. No lo sé, Señor. Sí, pero obra tú. Y se lo dejé a Dios, porque Él es el único que puede hacer. Cuando también tengo problemas, cuando tengo enojo, cuando tengo molestia con alguien, yo lo único que le digo es, Señor, tú sabes, tú solo sabes qué puedes hacer. Mira, a mí no me parece esto, esto, esto y esto, y le empiezo a decir lo que no me parece. Pero sabes que, Señor, tú sabes cómo vas a tratar esto. Hágase tu voluntad, haz tú como tú tienes especificado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios toma control porque tú te estás quitando de en medio. Tú no estás queriendo hacer tu voluntad, sino estás dejando que Dios haga su voluntad. Fíjate cuántos de nosotros nos está costando mucho trabajo estos cambios. Cuando Dios te pide arrepentimiento genuino, es cambiar de actitudes. Y el hecho de que tú necesitas cambiar para que puedas entrar al reino de los cielos, cuesta, no es tan fácil el cambio, porque tienes que ir contra toda lógica, tienes que ir contra toda lógica y razonamiento que el mundo te da. ¿Sí? Cuando tú entras a ser hijo de Dios, cuando tú entras en el caminar espiritual, simple y sencillamente vas contra tus deseos personales. Por ejemplo, ¿sabes qué? Me quiero ir a bailar. ¿Sabes qué? Me quiero ir a tomar unas cervezas. ¿Sabes qué? Me quiero ir X. Yo quiero comprarme esto, me quiero comprar aquello, no me interesa si tienen o no tienen que comer los demás, no me interesa, sino piensas únicamente en tus deseos personales. Entonces, cuando tú entras al mundo espiritual, cuando tú entras realmente al caminar espiritual, esto queda atrás. Esto ya no tiene tanta importancia. Tiene importancia el ser mejor, el cambiar actitudes, el perdonar, el ser humilde, el ayudar a los demás, etcétera.
el creer en Dios y creerle a Dios, el dejar todo problema en sus manos, porque Él es el único que sabe, conoce el pasado, el presente y el futuro. Sí. Fíjate que una vez me quedé yo pensando, porque una vez Dios me dijo a mí, ¿sabes qué? Dime lo que necesitas saber. Lo que tú quieras saber, yo te lo voy a contestar. Lógico, si tienes pensamientos como el pensamiento del mundo, le vas a querer decir del futuro. A ver, ¿qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar aquello? Que no sé qué. ¿Sí? Pero como vas conociendo a Dios a través del tiempo, como vas en su caminar, ya esto no te interesa. ¿Por qué? Porque en su palabra dice que tú no te preocupes por lo que venga después. No te preocupes por el pasado, porque pasado es, ya no lo puedes componer. Puedes aprender de él, pero ya no lo puedes componer. Sí. Dios te invita a que camines junto a él. El Padre te invita a que le pidas todo lo que necesitas. Sí. Dios quiere enseñarte y mostrarte todas las riquezas del cielo. Pero no son riquezas como tú y como yo pensamos. No es economía. Sí. Las riquezas en el cielo son todo aquello que no se puede comprar con dinero. El amor, la comprensión, la felicidad. Pero más que felicidad, el gozo, sí, la templanza. Todo aquello que Dios te permite, ¿sí? Te permites para que te haga sentir bien. Por ejemplo, ¿quieres saber cuáles son los cambios que tiene que tener un cristiano, un hijo de Dios, más importantes? Vete a Gálatas. En Gálatas 5, si tú lo empiezas a leer, ahí viene todo lo que son los frutos del Espíritu. Esos son los cambios que debes de tener. ¿Para qué? Para que estas bienaventuranzas, estas bendiciones lleguen a tu vida. ¿Sí? ¿Quieres entrar al reino de Dios? Necesitas conocer cuáles son los cambios que tienes que hacer, cómo trabajar en ellos. Muchos de nosotros entramos al caminar de Dios sin saber ni cómo, tratando de seguir al ser humano en lo que ha hecho el ser humano. Pero no es así. Tienes que acercarte a aquel que creó todo lo físico y lo espiritual. ¿Sí? Aquel que te creó, a Dios. Dios en su infinita misericordia te va a enseñar todo lo que necesitas saber. Fíjate, cuando yo empecé en mi caminar, cuando yo quise seguir a Cristo, el primer problema fuerte que se me presentó fue la soberbia. ¿Sí? ¿Cómo dejar a un lado la soberbia? ¿Cómo ser humilde? Una palabra humildad, cosa que desconocía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como te decía, yo estoy acostumbrada o estaba acostumbrada a que todo lo que hacía, sentía, tenía, etcétera, era porque yo en lo personal lo había logrado. ¿Sí? Cuando empecé a darme cuenta que no es que yo lo haya logrado, sino que Dios era el que me lo había proporcionado, cambian las cosas. Cuando Dios te empieza a enseñar que todo lo que tienes no es por tu gran capacidad, sino por el gran amor que Dios tiene por ti, empiezan a cambiar las cosas. Sí,
Ya no te tienes que hacer soberbio. La palabra soberbio es creerse más que los demás, pero en realidad lo que significa es que tienes más miedo de vivir que los demás. Tienes más miedo de no saber qué hacer que los demás, porque necesitas cubrirte para que nadie más te lastime. ¿Sí? Te sientes tan incapaz de que la gente te pueda, te pueda tratar bien, que necesitas cubrirte con esa superioridad, ¿sí? Esos pensamientos superiores a los demás. Y realmente lo único que te están haciendo es inferior, ¿sí? Cuando ya te das cuenta realmente y empieza en ti esa pobreza de espíritu, esa humildad, esa dependencia de Dios, te vas quitando todo miedo. Fíjate, yo había momentos en las noches que me daba mucho pavor, me entraba un pavor tremendo, ¿sí? Me ponía nerviosa, no sabía qué hacer, andaba de un lado a otro, era como especie de, no precisamente ataques de pánico, pero sí los nervios más muy alterados. Cuando empecé a confiar en Dios, yo empecé a dejarle todo a Dios. Me empezaba a sentir mal. ¿Sabes qué, Señor? No va a pasar nada de lo que tú no quieras que pase. Yo te entrego el cómo me siento. Cuando me sentía inquieta, sí, yo empezaba a decirle a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Sí, ¿cómo ves? Mira, me siento así, 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 así. Ayúdame a tranquilizarme. Y Dios era el que obraba. Cuando sentía mucho dolor porque alguien me había lastimado, empezaba a entregarle a Dios todo eso que me habían lastimado. ¿Sabes qué, Señor? Me duele esto. Había hijos de Dios que me habían lastimado. ¿Sabes qué, Señor? Tu hijo me hizo esto y esto y esto y esto. Y lo que Dios me decía es, entrégamelo, perdónalo y olvídalo. Sí, ya deja. Entrega, perdona y olvida. Sí, son los tres pasos principales, ¿no? Que Dios me enseñó. Luego te decía, cuando me dijo, pues pregúntame todo lo que quieras saber, me quedé pensando qué es lo que realmente necesito saber. Sí. Cuando andas en el mundo quieres conocer el futuro. Cuando andas en el caminar con Dios, no te interesa el futuro. Sabes que el futuro ya está tomado en cuenta por Dios. Ya Dios es el que va a actuar y te va a dar las cosas. Cada día tiene sus propios problemas. Llega la noche, entregas todo lo que se hizo durante el día y le das gracias a Dios por permitirte un día más. Y ya, te entregas. ¿Qué pase mañana? ¿Quién sabe? Dios nos permite despertar. Perfecto, bendito sea Dios. Dios no nos permite despertar y ya nos vamos a su presencia. A su presencia. Perfecto, vamos a la presencia de Dios contentos y alegres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no tienes nada que deber. ¿Sí? No te preocupas por, híjole, Señor, ¿qué va a ser esto? ¿Qué va a ser? Entregas todo a Dios. ¿Sí? Sabes que si te lastiman, Dios obra. Te sientes tranquilo, te sientes en paz. ¿Sí? Fíjate cuando a mí llegaban las agresiones de diferentes lados, ¿sí? Me ponía yo a llorar y me le entregaba a Dios, le platicaba, le decía, y ya, ¿sí? Entraba esa paz que solo Dios te da, esa tranquilidad que solo Dios te da. Y me sentía bien, ¿sí? Me sentía bien, me sentía a gusto, me sentía tranquila. Anteriormente me daba mucho miedo la muerte, ahora no.
ahora ya no. Anteriormente, cuando se ponía alguien grave, sí, me preocupaba y no sabía qué hacer. Andaba de aquí para allá. Sí, andaba de allá para acá, de aquí para allá. Sí. Ahora simple y sencillamente digo, no va a pasar nada de lo que Dios no quiera que pase. Y sé que Dios va a tomar la decisión completa y perfecta. Por eso te dice que eres bienaventurado, bendecido eres. Cuando empiezas a entender la forma de actuar de Dios, empiezas a entender. Solamente cuando estás con Dios ya, que terminaste todo, que ya te regresaste a casa, vas a entender un poquito más, ¿sí? Porque lo vas a conocer más personalmente. Pero cuando empiezas a entender la palabra de Dios, cuando empiezas a entender el carácter de Dios, ya te vas quitando de muchos problemas, ¿sí? Ya no te preocupas. Ahora sí, si lloras eres consolado. Ya no te preocupas. Yo antes no le entendía cómo Jesús aguantó tanto. Cuando leí esa parte donde decía, y Pilato se sorprendió, porque le decía, como, oye, están hablando de ti y no te defiendes. Y Jesucristo no contestaba. No, pues claro que no contestaba, porque sabía a lo que había venido y sabía lo que había venido y tenía ese contacto con su Padre. Por eso no le preocupaba, por eso no tenía ningún problema, ¿sí? Porque sabía exactamente lo que el Padre quería que hiciera. Fíjate, en estos tiempos, yo me he quedado pensando, porque le decía yo a Dios, ¿qué es lo que quieres hacer? Ya no es tanto qué es lo que yo quiero, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Sí. Y me decía Dios, dice, ¿qué quieres hacer tú? Bueno, ¿qué quiero hacer yo? Ir a la hacienda, sí. Pero me quedaba también pensando, dije, ya no es lo mismo antes que ahora, sí. Ya el cuerpo también no es tan resistente que digamos. Y le decía a Dios, pues me gustaría ir a la hacienda. A mí me fascina el mar, me encanta el mar. Me da una tranquilidad, una paz como no tienen idea. Entonces, cuando a mí me bautizó Dios a través de los pastores, fui a La Paz, Baja California, y ahí me bautizaron. Y estaba el mar precioso, ¿sí? Cuando Dios trató conmigo, también fui allá a Baja California, ¿sí? Igual, Dios maravilloso. Una vez antes de conocer a Dios, tuve problemas muy fuertes. Me fui al mar y también una paz tranquila, tremenda. Una situación entre Dios y yo y Dios. Dios y yo y Dios, ¿sí? Muy, muy, muy en paz, muy tranquila, muy serena. Y le decía yo a Dios, ayer vi un programa donde salió el mar así hermoso. Y le decía yo a Dios, permíteme ir al mar, permíteme. ¿Por qué? Porque yo ya me acostumbré a pedirle a Dios permiso. ¿Sí? Lo que yo quiero hacer, Dios lo sabe. Pero no importa tanto lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere hacer. Yo le decía a Dios, ¿sabes qué, Señor? Tengo ganas de salir a algún lado, pero permíteme, sí, pero permíteme que si salgo a algún lado, que sea de bendición, sí, que se haga tu voluntad y sea de bendición. Y siempre y cuando tú lo mandes. ¿Por qué? Porque si Dios lo manda,
Dios me va a proteger, me va a guardar y me va a ayudar. Si yo me quiero ir sin tomar en cuenta a Dios, no, Dios no me respalda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te enseñas que todo, cómo es el caminar con Cristo, estas bienaventuranzas que vienen en el Sermón del Monte son una guía para tu vida. Son una gran guía para tu vida. Los frutos del Espíritu que tienes que trabajar también son de gran bendición y de gran ayuda para tu vida. ¿Por qué? Porque te enseñas el primer y principal fruto del Espíritu, que es el amor. De ahí ya todos los demás se dan, ¿sí? Pero el primordial es el amor. Porque si tú tienes amor, tienes esa paciencia, tienes ese dominio propio, tienes la fe en Dios, tienes también el gozo en tu corazón, eres bondadoso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tienes los demás frutos del Espíritu, pero el primordial es el amor. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos de llenarnos de amor. ¿Y quién más que la fuente del amor que es Dios? ¿Sí? Entonces, cuando tú te llenas de amor, los cambios en tu vida se van a ir dando poco a poco. Y de esos cambios van a venir también las bienaventuranzas, las bendiciones a tu vida que te van a ayudar a entrar al reino de los cielos. Dios te va a enseñar ese caminar, pero solamente que tú lo quieras, solamente que tú así lo desees. Puedes platicar con Dios en la oración, puedes leer su palabra y en su palabra viene también, ¿sí? Pero lo más importante es irlo conociendo, ir poniendo en práctica la palabra de Dios y sobre todo dejarle la justicia en sus manos. ¿Quién más que Dios, que te digo que sabe y da a cada uno lo que se merece? Sí, ¿quién más que Él? Cuando nosotros dejamos de contender, Dios obra. Cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, yo perdono y te entrego todo a ti, Dios obra. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, fíjate que no puedo perdonar, ayúdame, Dios obra. O sea, vas a entrar en esa confianza absoluta y total con Dios, que no necesitas nada más. No necesitas ni pelear, ni discutir, ni alegar. Dios hace todo lo necesario. A lo mejor me podrás decir, bueno, Maru, es que no es tan fácil. Sí, no es fácil, ya te decía. Es que yo lo quiero hacer, pero es que no me sale. Es que yo quiero lograr esas bienaventuranzas, esas bendiciones, pero no puedo. Pídele a Dios. En tus fuerzas, nunca. En las fuerzas de Dios, siempre. Para nosotros hay imposibles, para Dios no. Dios es fiel, justo, santo, amoroso. Sí. Dios va a estar contigo cuando lo necesites. Acércate a Dios, acércate a Él, habla con Él, platica con Él, dile tus penas, dile tus dolores, dile lo que tú sientes. Ya no debes de callar ante Dios. Dios conoce todo, sabe cómo eres, ¿sí? Desde que te despiertas hasta que te acuestas y desde que te acuestas hasta que te despiertas, Dios te conoce completamente. ¿Qué puedes ocultarle? Ningún lugar puede estar fuera del dominio y de los ojos de Dios. Ninguno. Entonces,
no hay problema. Sabe de tus capacidades, sabe hasta dónde puedes llegar. Dios conoce exactamente lo que quiere hacer contigo. Platica con Él, habla con Él. Sí, sí es difícil el seguir, el trabajar, el tratar de hacer las cosas, pero no lo hagas en tus fuerzas, haz en las fuerzas de Dios. Fíjate, había momentos que sí, palabra que sí al principio que yo anduve en mi caminar con Dios, sí. Al principio que andaba con Él, sí se me lastimó mucho. Pero ahora simple y sencillamente los llegas a amar a las personas porque sabes que lo que ellos tienen, sí, es lo que ellos hicieron es porque a ellos se lo hicieron. Alguien que lastima, sí, alguien que lastima no es porque quiere, es porque ya fue lastimado. Imagínate, si tú te pones a pensar en las personas violentas, fue porque vivieron violencia. Rara es, pero rara es la persona que no haya sufrido violencia y sea violenta. Rarísima. La persona que te agrede verbalmente es porque fue agredido verbalmente, porque de pequeño lo agredieron mucho. La persona que odia es porque nunca sintió el amor, ¿sí? Nunca supo del amor. Así es que yo te invito a que veas realmente qué hay en tu corazón. ¿Qué tanto has realmente entendido las bienaventuranzas? Ahorita llevamos 5, ¿sí? Porque dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán la misericordia. Sí, es complemento del que tiene hambre y sed de justicia. ¿Sí? Llevamos 5. Son 8, nos faltan 3. De esas 8 bienaventuranzas, ¿cuál es la que tú no entiendes? ¿Cuál es la que tú quisieras poner en práctica? ¿Sí? Para que tú entres al reino de los cielos, al reino de Dios, debes de cambiar de actitudes. No es lo mismo andar en el mundo que andar en la vida, en el camino espiritual. No. Para lo que es, para los que andan en el espíritu, ¿sí? No son entendibles para los que andan en el mundo. Todas las cosas espirituales para las personas que utilizan la lógica y el razonamiento del mundo, no lo entienden. Es una locura. No puedes cambiar a alguien que no quiere ser cambiado. No puedes obligar a alguien a que cambie. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente te vas a frustrar. No puedes, no puedes ni debes de tomar la justicia por tu propia mano. Si tienes hambre y sed de justicia, déjasela a Dios. Dios te va a saciar con eso. Si no puedes tener compasión por tus hermanos, pregúntate, ¿qué haría yo si estuviera en el lugar de esa persona? ¿Qué necesitaría yo si estuviera en el lugar de esa persona? ¿Qué querría yo que hicieran conmigo las personas? ¿Sí?
y haz lo que quieres que te hagan a ti, hazlo a los demás, ¿sí? Ayúdales, dales un abrazo. Bueno, ahorita no se pueden los abrazos, pero un mensaje, una palabra de aliento, una llamada telefónica, ayúdales. ¿Qué te gustaría a ti que hicieran por ti los demás? Hazlo tú. Y vas a ver cómo Dios te va a ir guiando, Dios te va a ir enseñando. Enséñate sobre todo al fruto principal del Espíritu, el amor. De ahí vas a poder perdonar, vas a poder tener dominio propio, vas a tener muchos cambios. ¿Cómo vas a trabajar el amor? En las fuerzas de Dios. Señor, ayúdame a amar a esta persona. Señor, ayúdame a entender cómo tratar a esta persona. Señor, ayúdame a aceptar que no puedo tratar a esta persona. Y Dios va a obrar. Dios va a obrar. Fíjate, yo le comentaba a mi hija que el día de hoy yo sentía que tengo que hacer planes, pero no planes a largo tiempo y de acuerdo a mi voluntad, no, sino planes para decir, a ver, ¿qué temas voy a tratar en los en vivo? Sí, en este caso, Dios me dio el sermón del monte, sí, ya los hemos ido explicando poco a poquito, me faltan 3. Bueno, con esos 3 terminamos esta semana, ¿sí? Otra, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿A qué me quiero comprometer? ¿Qué es lo que me está haciendo falta por el día de hoy? Sí, y organizar, irme organizando. En mi economía, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué gastos tengo que cubrir por el día de hoy? ¿Y cómo los voy a cubrir? Sí, por el día de hoy. Primeramente, entregándoselos a Dios, pidiéndole a Dios sabiduría y que me ayude Él y me dé el querer como el hacer para poder esforzarme y seguir hacia adelante. O sea, para eso son los planes. No porque, pues quiero ir a tal lado y a tal lado, no. Sino simple y sencillamente, Señor, si salgo a algún lado, que sea de bendición y entregarse. Señor, guíame tú, dime tú lo que quieres que yo haga. Eso es lo que realmente va cambiando y eso es por lo que no queremos seguir el camino de Cristo, porque va contra nuestros propios intereses. Pero te aseguro que son mucho mejores los planes de Dios que los tuyos. Te aseguro que es mucho mejor lo que vas a obtener, esas grandes bendiciones, que lo que tú puedas lograr con tu propio esfuerzo. Yo te invito, habla con Dios, platica con Dios. Muchos de nosotros, muchos me han dicho a mí, ¿sí? Ya tengo años en esto y he escuchado muchas situaciones, muchas ideas de cada persona. Me he enterado de doctrinas, me he fijado y todo, pero todo, si tú te acercas a Dios, todo viene a favor tuyo. Sufres, pero no porque tú tengas miedo a lo que te va a pasar a ti o a tus seres queridos, no, sino porque no, ¿cómo te diré? Porque sufres por aquellos
que no entienden todavía el que Dios es la única salida. Por aquellos que están en pecado todavía y no quieren entender. ¿Sí? Sufres. Yo te invito a que sigas conociendo a Dios. El próximo miércoles vamos a hablar sobre las otras bendiciones, otras bienaventuranzas que hay, ¿sí? Dios sabe exactamente cuál palabra es la que a ti te va a hacer, ¿sí? Vamos a hablar sobre la limpieza del corazón. Bienaventurados aquellos que son limpios de espíritu, porque ellos verán a Dios. Imagínate, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de aquellos que son pacificadores, que no entran en ningún conflicto. ¿Sí? También los que son perseguidos por causa de Dios, por causa de Cristo. También vamos a hablar de ello. Yo te invito a que estemos atentos. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarte? ¿Qué es lo que Dios quiere decirte? Yo te invito. Dios te bendice, Juan Camilo. Yo te invito a que vayas viendo todo esto, ¿sí? Y sea Dios obrando en tu vida. Te espero el próximo miércoles a las 9 de la noche. Viene siendo una hora antes de lo que es ahorita en tu país, ¿sí? Y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Sí, yo sé que mi Padre te va a seguir revelando muchas cosas. Yo sé que mi Padre te va a seguir diciendo muchas cosas. Así es que sigamos con estas pláticas del Sermón del Monte y ponte a leerlos y pregúntate, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a obtener estas bendiciones? Y vas a ver cómo Dios en su infinita misericordia te va a enseñar. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Bendiciones.